darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Bendito Padre que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos abrir nuestros ojos. Te damos gracias, Padre, por permitirnos estar aquí en este lugar. Te agradecemos, Padre, lo bueno, lo grande que tú eres, Padre, al permitirnos cantarte, Señor, al permitirnos escuchar testimonios. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Pero ahora, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo tomando el control absoluto de este lugar, que sea tu Espíritu Santo llevando esta palabra a cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Padre, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestro corazón, nuestra mente, y que sea tu Espíritu Santo, Padre, el que nos grabe estas palabras para que podamos ponerlas en práctica, Padre. Te damos gracias y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú con nosotros en este lugar. También te pedimos que todo espíritu de distracción, todo espíritu de somnolencia, de murmuración, todo espíritu que quiere impedir que tu palabra sea escuchada, lo atamos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Pues vamos, mis hermanos, a ver esta hermosa lección. ¿Cómo decía nuestro tema, mis hermanos? A ver si recuerdan. Debemos ser buenos padres. Mis hermanos, yo le hago una pregunta a usted el día de hoy y quisiera que me la contestaran, mis hermanos, de una forma literal, de una forma sincera, y me dijera, mi hermano, para usted, ¿qué es ser un buen padre? Quiero escuchar, mis hermanos, a la audiencia, quiero escuchar la voz de ustedes que me digan, para usted, ¿qué es ser un buen padre? ¿Alguien por ahí, mis hermanos? Gloria a Dios. Alex, ¿me puedes apoyar con el micrófono, por favor? Queremos escuchar. Es muy importante, mis hermanos, este concepto, que nosotros escuchemos de la gente, de los que estamos aquí. Para usted, ¿qué es? Para usted, ¿qué es un buen padre? Para usted, más bien dice, para usted, ¿qué es ser un buen padre? Pásale el micrófono a mi hermano Jorge. Quisiéramos escuchar. Para usted, hermano, ¿qué es ser un buen padre? En breves palabras, para usted, ¿qué es ser un buen padre? Yo digo que ser un buen padre es guiar a nuestros hijos por los caminos de Dios, inculcarles valores y principios, más que darles cosas. Yo creo que una buena educación y el temor de Dios en sus vidas, porque eso le va a dar cosas más grandes de lo que uno pueda darles. Gloria a Dios. Ahora pásalo a otro Jorge que está atrás. Igual ya es padre. Para ti, ¿qué es ser un buen padre? ¿Qué es ser un buen padre para ti? Llevarlo por el buen camino, hacerlos temerosos de Dios. Sí, bueno, Gloria a Dios. Pasamos de este lado. Le hacemos una pregunta a nuestro hermano Aarón. Para ti, hermano, ¿qué es ser un buen padre? ¿Qué es ser un buen padre? pues para mí ser un buen padre, yo creo que es educarlos desde chiquitos y desde chiquitos guiarlos por el camino de Dios para que cuando crezcan no se aparten de Dios. Gloria a Dios. Hermano, ¿nos puede compartir para usted qué es ser un buen padre? Pásale el micrófono a nuestro hermano. ¿Por qué hago esto, mis hermanos? Porque debemos estar conscientes qué es ser un buen padre. Gracias, hermano. Mi nombre también es Jorge. Jorge. 3 Jorges tenemos. Gloria a Dios. El ser un buen padre para mí es enseñarle a los hijos buenos valores y el respeto hacia los demás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Completamente de acuerdo. Pásale el micrófono a mi hermano Pablo, que nos diga para él qué es ser un buen padre. Queremos escuchar no solamente de padres, sino de hijos, que nos comenten para ellos qué es un buen padre, qué es ser un buen padre. Bueno, hablando de manera terrenal, creo que ser un buen padre es intentar ser un buen padre. Yo creo que nadie está preparado para ser papá y es simplemente intentar ser un buen padre.
Gloria a Dios. Amén. Ahora pásale el micrófono a otro padre que anda ahí caminando, que nos diga para él qué es ser un buen padre. A Juve, pásale el micrófono. Queremos escuchar, mis hermanos, y tener este concepto claro para que nosotros entendamos y veamos para nosotros qué es ser un buen padre. ¿Qué es ser un buen padre, hermano? Buenos días, Dios les bendiga, mis hermanos. Para mí ser un buen padre realmente es llevar a los hijos al camino de Dios, porque sabemos que estando en los caminos de Dios todo fluye bien y pues para mí eso es lo más preciado, llevar a los hijos a los pies de Cristo, porque sabemos que estamos seguros y pues el respeto sobre todo. Gloria a Dios. Para ti, Alejandro, ¿qué es ser un buen padre? Aún no eres padre, pero tienes el concepto, por ejemplo, a ti que te hubiera gustado que tu padre hubiera sido contigo. O sea, para ti, ¿qué es ser un buen padre? O un buen padre, ¿de qué forma lo definirías? Para mí un buen padre es alguien que te aconseja y te guía por el buen camino. También es alguien que es tu mejor amigo y te escucha en momentos difíciles y en los momentos buenos. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues tenemos un concepto, con eso está bien, de lo que es ser un buen padre. Mis hermanos, y escúchenme esto con mucha atención. Ser un buen padre, mis hermanos, no significa que tenemos que darle todo lo que nuestros hijos quieren. Escuchen esto bien, mis hermanos. Ser un buen padre no significa que nosotros tenemos que darle todo lo que nuestros hijos nos piden o todo lo que nuestros hijos quieren, sino más bien darles lo que necesitan. ¿Y qué es lo que necesitan? Lo que ahorita acabamos de escuchar. Principios, valores, temor a Dios, enseñanza, educación. Eso es lo que nuestros hijos necesitan. Y escuchen esto. Un buen padre es aquel que enseña y capacita a sus hijos para hacerle frente a la vida. Eso es ser un buen padre. Alguien que enseña, capacita a sus hijos para emprender una vida. Lo decía mi hermano, no recuerdo qué hermano lo decía. Ser un buen padre significa darle tiempo a los hijos, platicar con ellos, estar con ellos. Saber qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos quieren, saber de sus sueños, de sus metas. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque nosotros como padres a veces los podemos orientar, nosotros como padres les podemos dar consejos, nosotros como padres les podemos decir las situaciones que tal vez estén mal dentro de sus planes. Escuchen esto, mis hermanos. Un buen padre enseña a sus hijos a seguir a Jesús toda la vida. Ser un buen padre, mis hermanos, es guiar a nuestros hijos a Jesús toda la vida. Que nuestros hijos, mis hermanos, sigan a Jesús todo el tiempo. Ese es nuestro trabajo, mis hermanos. Y escuchen esto, mis hermanos. Transmitir nuestra fe a nuestros hijos es nuestra misión más importante. Transmitir nuestra fe a nuestros hijos es nuestra misión más importante y lo vamos a ver al final de esta lección. ¿Por qué es lo más importante transmitir nuestra fe a nuestros hijos? No hay cosa más importante dentro de la vida, dentro de lo que Dios nos ha dado, que no sea transmitir nuestra fe a nuestros hijos. Y lo vamos a ver al final por qué les estoy diciendo estas palabras. Y yo quisiera, mis hermanos, que fuéramos al libro de Deuteronomio. Vamos a ver, mis hermanos, una historia que la vivió Moisés con el pueblo de Israel. Mis hermanos, pero antes de llegar a esta historia, vamos a estar revisando ahorita el capítulo 6 de Deuteronomio. Vamos a ver, mis hermanos, que Moisés había reunido a todos los israelitas y estaba platicando con ellos, estaba hablando con ellos y les hacía recordar de dónde Dios los había sacado, les hacía recordar todo lo bueno que Dios había sido con ellos, les hacía ver que todas las personas malvadas y que habían desobedecido habían tenido consecuencias. Y Moisés estaba hablando con el pueblo de Israel, los estaba exhortando, los estaba animando, pero les estaba recordando y animando para que ellos vieran la importancia que era de seguir al Señor. Y en este capítulo, mis hermanos, en el capítulo 5 de Deuteronomio, si usted tuviera tiempo en su casa, lo invito a que lo lea, porque ahí vienen los 10 mandamientos. Moisés le estaba recordando a los israelitas los 10 mandamientos. Y les estaba diciendo
si ustedes quieren que les vaya bien en la vida, si ustedes quieren ser prósperos en la vida, si ustedes quieren entrar a la tierra prometida, si ustedes quieren un día estar mejor, deben de seguir estos estatutos y estos mandamientos. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros no sabemos los mandamientos, los 10 mandamientos? Yo creo que muy pocos, ¿verdad? No lo sabemos, no sabemos ni en qué parte de la Biblia están, no sabemos, mis hermanos, ni en qué orden vienen. Pero mis hermanos, apúntele para que los tenga. Vienen en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, ahí usted puede encontrar los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos, mis hermanos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta palabra hasta el día de hoy, mis hermanos, llega a nosotros, nos resuena y decimos, bueno, en ese tiempo a lo mejor porque había mucha idolatría, había muchos dioses, pero nosotros que somos cristianos, pues ya no seguimos dioses, ya no adoramos otro Dios más que al Dios del cielo. Pero mis hermanos, muchas veces nomás en teoría, muchas veces nomás en palabra, porque muchas veces, mis hermanos, nosotros como cristianos hacemos de nuestro Dios, lo hacemos el dinero, lo hacemos el trabajo, lo hacemos las diversiones, mis hermanos, y muchas veces adoramos otros dioses antes que adorar al Dios verdadero. ¿Cuántas personas, mis hermanos, dejan de venir a la iglesia el día domingo por un partido de fútbol? ¿Cuántas personas dejan de venir a la iglesia el día domingo, mis hermanos, porque no pueden cerrar su negocio? ¿Cuántas personas han dejado de venir a la iglesia, mis hermanos, porque tienen que irse a vacacionar o a hacer otras cosas? Por eso la palabra de Dios dice, o Moisés les estaba diciendo aquí a los israelitas, no tendrán otros dioses ajenos delante de mí. Y les sigue diciendo otro mandamiento, no te postrarás delante de ellos, ni los adorarás. Otro mandamiento le dice, no usarás el nombre del Dios en vano. Otro mandamiento dice, trabajarás 6 días y el 7º día descansarás y lo ocuparás para el Señor. Otro mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. Como honra a tu padre y a tu madre para que los días de tu vida sean largos sobre esta tierra que el Señor te da. Otro mandamiento que el Señor nos da dice, no mates. Otro mandamiento, no cometerás adulterio. Otro mandamiento, no robes. Otro mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Mis hermanos, esos son los mandamientos que Moisés les estaba leyendo y les estaba dando al pueblo de Israel. Moisés estaba hablando con ellos y les dice, recuerden que cuando el Señor me dio estos mandamientos en la montaña, ustedes no quisieron ir porque tuvieron miedo al escuchar su palabra. Así que yo fui a ese lugar. Dice, y a mí me lo escribió en estas tablas, y tenía las tablas, las piedras. Y dice, aquí están los mandamientos que ustedes tienen que seguir. Aquí están los estatutos que ustedes tienen que seguir si ustedes quieren ser protegidos y bendecidos por Dios. Y esta historia nos lleva, mis hermanos, les di este contexto para que podamos entender lo que vamos a ver a continuación. Le voy a pedir que vayamos a Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 en adelante. Vean lo que dice la palabra de Dios, mis hermanos. Moisés, después de darles estos mandamientos, de leerles, de exhortarlos, les dice estas palabras. Estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión. A ver, aquí entendamos algo, mis hermanos. Moisés estaba hablando con el pueblo en general, estaba hablando con todos los israelitas que estaban ahí, mis hermanos, y les dice, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios te ha dado, o me ha dado para que yo te los enseñe, pero te los voy a enseñar con un propósito, para que tú los pongas en práctica. Mis hermanos, los 10 mandamientos no solamente son para saberlos de memoria o no solamente son para leerlos. Los 10 mandamientos son para obedecerlos. Mis hermanos, si Jesús resumió estos 10 mandamientos en uno solo, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Haciendo esto, dice, habrás cumplido la ley. Mis hermanos, si usted ama a su prójimo como a usted mismo, si usted ama a Dios con todo su corazón, usted está cumpliendo los 10 mandamientos que dice la palabra de Dios. Vean qué dice el verso 2. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos, tus nietos, temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy, así disfrutarás de larga vida. Mis hermanos, el compromiso con Dios
no es solo que nos aprendamos los mandamientos y que obedezcamos. El compromiso con Dios, mis hermanos, es que nosotros, después de haberlos sabido y después de haberlos practicado, se los pasemos a nuestros hijos. Ese es el verdadero compromiso con Dios. O eso es lo que Dios más bien espera de cada uno de nosotros. Primero, que escuchemos su palabra. Luego, que la pongamos por obra. Y después, que la compartamos con las personas para que ellos también puedan servir y alabar a Dios. La palabra de Dios nos dice que se las inculquemos ¿a quién? A nuestros hijos, pero también a nuestros nietos. Si de esta manera durante toda la vida tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. ¿Y qué dice? Así disfrutarán de larga vida. ¿Cuántos quisieran tener una vida larga, mis hermanos? Una vida próspera. Si usted quiere tener una vida larga y próspera, debe de obedecer al Señor. Mis hermanos, y esto sí es muy importante, usted debe aprender a escuchar al Señor, la voz de Dios, pero también debe de aprender a obedecer a Dios. Porque si usted escucha a Dios, mi hermano, y no lo obedece, usted se convierte en un rebelde. Porque usted está sabiendo lo que Dios le está pidiendo y usted está desobedeciendo. Y eso se llama rebeldía. Mis hermanos, debemos aprender a escuchar, pero también debemos de aprender a obedecer. Porque si hacemos una de las dos cosas, no funciona, mis hermanos. Ponme el verso 3, por favor, y vean qué dice ahí, mis hermanos. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Ahí tenemos un pequeño punto. No sé si logran verlo, mis hermanos, ahí en su pantalla. Ahí acaba la idea, y vean que aquí el Señor está ocupando 3 verbos para hablarle al pueblo de Israel. Primer verbo, escucha, esfuérzate y obedece. Son 3 acciones que el Señor nos pide a cada uno de nosotros. Se escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Mis hermanos, el día de hoy el Señor habla a la iglesia y dice: escucha, iglesia Ebenezer, y esfuérzate en obedecer. Escuchen, líderes de la iglesia, esfuércense en obedecer. Escuchen, integrantes de la iglesia, y esfuércense en obedecer. Mis hermanos, al Señor Dios no le gusta la mediocridad. Al Señor no le gusta que usted sea mediocre. El Señor, mis hermanos, no ve con buenos ojos que usted, mi hermano, no haga lo que le corresponde. Mi hermano, tal vez el Señor lo mandó a evangelizar y usted fue, y la persona no escuchó, la persona no la atendió, pero usted se esforzó y fue a ver a la persona, y eso el Señor lo ve bien. Pero mi hermano, si usted dice: ¿para qué la voy a ver si de por sí ni va a entender? ¿Para qué la voy a ver si ya la vi en otra ocasión? Eso se llama mediocridad. Eso el Señor no lo ve bien. Dice: esfuércense en la palabra. Y eso es lo que nos ha faltado mucho a nosotros en esta iglesia. Esforzarnos, dar el extra, hacer el esfuerzo. Muchas veces decimos: pues como que mejor lo dejamos para otro día. Pero dice su palabra: escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Ya escuchamos, ¿verdad, mis hermanos? Estamos escuchando. Pues ahora, mis hermanos, debemos esforzarnos en obedecer lo que dice la palabra de Dios. Porque eso es, mis hermanos, lo que nos va a traer la bendición. Eso es lo que nos va a traer la plenitud. Eso es lo que nos va a traer el gozo. Eso es lo que nos va a traer la paz. Eso es lo que nos va a traer, mi hermano, la salud, las fuerzas. Pero debemos de esforzarnos y ser valientes. Y esto aplica en todas las áreas. Si tú tienes un negocio, mi hermano, y te esfuerzas y obedeces y eres valiente, te va a ir bien. En la vida misma, si tú te esfuerzas, mi hermano, por cuidar tu cuerpo, te esfuerzas por comer sano, te va a ir bien, vas a tener salud, vas a tener fuerzas. Pero todo requiere de un esfuerzo. Por eso dice la palabra de Dios: escucha, 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 escucha. Y quisiera que esta palabra hiciera eco siempre en su mente. Escucha, 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 escucha. Y esfuérzate en obedecer. Muchas veces escuchamos la voz. Tenemos la voz en nuestra mente y la escuchamos, que nos dice: no hagas eso, no hagas eso. Pero no obedecemos y acabamos haciéndolo. Eso no fue esforzarnos. Esforzarnos, ¿saben qué es? Decir: escuché la voz, me di la vuelta y no hice lo que me estaba diciendo esa voz que hiciera. Esfuérzate y sé valiente en obedecer. Sigue diciendo:
Y vean por qué es bueno esforzarse, por qué es bueno obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda leche y miel, tal como lo prometió el Señor Dios de tus antepasados. Mis hermanos, si usted se esfuerza, usted va a tener o va a poder entrar a esa tierra que el Señor ha prometido. Si usted se esfuerza, mi hermano, en servirle al Señor, usted va a tener como recompensa paz, va a tener gozo. Mi hermano, de cada mandato, de cada ordenanza que el Señor nos da, viene acompañada de una promesa. Si tú te esfuerzas, mi hermano, y eres valiente, si tú te esfuerzas en hacer las cosas, dice que Él te va a mandar a una tierra donde abunde, ¿qué dice ahí? La leche y la miel. Mis hermanos, debemos enseñarles la verdad de Dios a nuestros hijos, pero también tenemos que enseñarles a temer al Señor. El Señor nos exhorta, mis hermanos, a ser obedientes, a obedecer sus mandamientos, pero también nos dice que debemos enseñarle a nuestros hijos y a nuestros nietos lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios nos manda, mis hermanos? Que les enseñemos a tener temor, reverencia y obediencia a nuestro Dios. Eso es lo que Dios nos manda, mis hermanos. Eso es ser un buen padre. Enseñarle a nuestros hijos, guiar a nuestros hijos y decirles, deben de servir al Señor, deben de escuchar, deben de obedecer, deben de esforzarse en ser buenas personas, deben de esforzarse en ser buenos cristianos, deben de esforzarse en ser buenos estudiantes, buenos trabajadores. Para todo esto requiere un esfuerzo. Pero después de ese esfuerzo viene una gran recompensa. Mis hermanos, eso debemos nosotros de tenerlo bien en cuenta. Y vamos al verso 4. Vean, mis hermanos, qué hermosa es la palabra de Dios. Y nuevamente el Señor nos dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nuevamente, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estos principios, mis hermanos, hablábamos hace rato de principios, debemos de inculcárselos a nuestros hijos, de decirle que solamente hay un Dios verdadero, que no hay más dioses, que solamente hay uno, y ese Dios tenemos que amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Mis hermanos, recordemos que los hijos siempre van a hacer lo que ven hacer a sus padres. Si usted, mi hermano, discúlpeme la palabra, pero si usted es un mediocre, que a veces viene a la iglesia, a veces no, ¿sabe qué le está enseñando a sus hijos? Que pueden venir cuando quiera, el día que ellos quieran. Si usted llega tarde a la iglesia, ¿sabe qué le está transmitiendo a sus hijos? Que puede llegar a la hora que sea sin que haya ningún problema. Mi hermano, si nosotros cumpliéramos con esto de amar a nuestro Señor, a nuestro Dios, dice con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, mis hermanos, estaríamos temprano antes que empezara el servicio. Estaríamos contentos, rebosando de alegría. ¿Por qué? Porque decimos amamos al Señor con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Porque tenemos un solo Dios. Mis hermanos, pero muchas veces, tristemente, ni nosotros lo hacemos. Muchas veces nosotros no amamos tanto al Señor y lo podemos ver por nuestros actos, por nuestra forma de vivir. Y mis hermanos, cuando nosotros hacemos esto, nuevamente, perdón por la redundancia, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Cuando nosotros somos tibios, cuando nosotros somos permitivos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Que pueden hacer lo que quieran porque el Señor tolera todo. Mis hermanos, esto debe ser diferente. Debemos de amar a nuestro Dios primero nosotros, obedecer a Dios primero nosotros y después transmitírselo a nuestros hijos. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que nos enseña el Señor, que primeramente nosotros debemos de creerlo y entenderlo para después poderlo explicar a los demás. Y escucha qué dice el Señor, tanto se preocupa Dios que vean cómo le dice Moisés a los israelitas, incúlcaselas continuamente a tus hijos, habla de ellas cuando estés en tu casa
y cuando vayas por el campo, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, en todo momento. Átalas a tu mano como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbalas en los portones de tu puerta y de tus ciudades. Mis hermanos, ¿por qué el Señor se preocupa tanto? Porque nosotros le enseñemos a nuestros hijos. ¿Por qué el Señor se preocupa tanto, mis hermanos? Porque nuestros hijos sigan nuestro ejemplo, porque nuestros hijos tengan la fe que nosotros tenemos. Mis hermanos, otro ratito lo vamos a ver al final, porque es muy importante que nosotros le transmitamos nuestra fe a nuestros hijos. Es lo mejor que usted le puede dejar, mi hermano, a su hijo. Mejor que una herencia. Mejor que dejarle un carro, que dejarle una casa, que dejarle un departamento. Mejor que dejarle un negocio. Lo mejor que usted puede hacer con sus hijos es dejarle como herencia, mi hermano, la fe que usted ha adquirido en el Dios verdadero. Esa es la mejor herencia que nunca se acaba. Lo decía mi hermano Jorge. Cuando un hijo es instruido, cuando un hijo teme al Señor, el Señor le da todo lo que él necesita y no necesita más nada. Cuando usted aprende a amar al Señor con todo su corazón, con todas sus fuerzas, mi hermano, no necesita más nada porque el Señor lo tiene todo, porque el Señor lo da todo. No necesita herencias, no necesita casas ni carros, mi hermano, porque el Señor lo tiene todo. Mis hermanos, escuchen esto. Nuevamente el Señor nos enseña a obedecer, pero también nos dice y nos enseña que enseñemos a nuestros hijos. Hablar de Dios, mis hermanos, durante las actividades diarias muestra a nuestros hijos que Dios está presente en cada paso de nuestra vida. Mis hermanos, cada que nosotros andemos trabajando, cada que nosotros andemos, mis hermanos, en la casa, debemos de estar hablando siempre de Dios a nuestros hijos. Porque ellos van a darse cuenta, mis hermanos, que en todas las áreas de nuestra vida existe Cristo, que en todas las áreas de nuestra vida existe Dios, que en todas las áreas en donde nos movemos está Dios. Ellos tienen que tener en su mente y en su corazón que a donde quiera que ellos vayan, Dios va a estar siempre. Mis hermanos, esto es muy, muy importante. Nuestro amor por Dios y nuestro compromiso no es solo obedecer sus mandamientos, sino también enseñar a nuestros hijos a hacerlo. ¿Sí se entiende, mis hermanos? Ese es nuestro compromiso principal. Eso es nuestra misión en esta tierra. Que nuestros hijos hereden la fe de nosotros. Y no hay otra cosa más importante. Si nosotros lo hacemos, mis hermanos, vamos a poder vivir y gozar de días felices. Si nosotros le damos herramienta a nuestros hijos, si nosotros los preparamos, mis hermanos, y les inculcamos la fe verdadera, nosotros en nuestra vejez vamos a poder estar tranquilos y vamos a poder, mis hermanos, estar gozosos y contentos porque vamos a ver a nuestras generaciones, a nuestros hijos sirviendo al Señor. Vamos al verso 10, mis hermanos, y escuchen esto. Obediencia igual a recompensa. Vean qué dice, mis hermanos, el verso 10 en adelante. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que juró darle a tus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Escucha, mi hermano, si tú obedeces al Señor, si tú le sirves al Señor, si tú honras al Señor, y si después tus hijos hacen lo mismo, dice, mis hermanos, que Dios te va a dar una tierra, te va a dar unas ciudades tan grandes y prósperas que tú no edificaste. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, escucha que hacemos una pausa. Mis hermanos, es muy importante esto que estamos viendo. Nosotros obedecemos al Señor, nosotros seguimos sus preceptos, sus ordenanzas. Mis hermanos, el Señor nos va a dar todo. Y a muchos de los que estamos aquí ya no nos ha dado. Vivimos en casas que tal vez nosotros no construimos. Disfrutamos de las cosas que tal vez nosotros no hicimos. Mis hermanos, esa promesa que el Señor da es aquí en la tierra.
Si tú obedeces, mi hermano, esta promesa es para acá, para la tierra. Casas llenas de toda clase de bendiciones que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. Pero aquí hay una cosa muy importante, mi hermano, que el Señor nos dice. Cuando comas de ellas y te sacies, escucha, mi hermano, lo que dice la palabra de Dios. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra en donde eras esclavo. ¿Qué nos dice aquí el Señor, mis hermanos? A muchos de nosotros, mis hermanos, personas que nos siguen a través de las redes sociales, pastores y demás, a muchos de nosotros Dios nos ha puesto ya en ese lugar. Muchos estamos disfrutando, mis hermanos, de casas llenas de bendición. Estamos disfrutando, mis hermanos, de muchas cosas que el Señor nos ha dado. Y yo creo que la mayoría, mis hermanos, lo estamos haciendo. Estamos disfrutando de todo lo que el Señor nos ha estado dando en estos últimos años. Pero escucha lo que dice, mis hermanos. Cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra en donde eras esclavo. Mis hermanos, hay que ser agradecidos. Y no hay que olvidarnos del Señor jamás, mis hermanos. Si el Señor te ha bendecido grandemente, mi hermano, lo menos que tú puedes ser es ser agradecido y dar un poco de lo que el Señor te ha dado. Mis hermanos, yo esos principios se los enseñé a mis hijos, o más bien ellos lo vieron. Yo ofrendo, yo diezmo. Mis hermanos, ¿sabes por qué? Porque no me olvido del Señor que me sacó de Egipto. No me olvido del Señor que me sacó de la miseria. No me olvido del Señor que me prosperó. No me olvido del Dios que me tiene en este lugar. No me olvido de Él, mis hermanos. Y dice su palabra que cuídate de no olvidarte del Señor. Muchos, mis hermanos, cuando tienen un negocio próspero o cuando tienen una salud buena, se olvidan del Señor. Y la palabra de Dios dice, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto. ¿Quién te da las bendiciones, mi hermano? ¿Quién te da la salud? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da el gozo? ¿Quién te da la paz? ¿Quién te da la tranquilidad? ¿Quién te dio el negocio que tienes? ¿Quién hace que tu negocio sea próspero? ¿Quién hace, mi hermano, que tu vida sea hermosa? Dice la palabra de Dios, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, de la tierra donde eras, ¿qué dice? Esclavo. Sigue diciendo. Verso 13. Escucha, teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él y jura solo en su nombre. Tres cosas muy importantes. Si yo temo al Señor, mis hermanos, voy a obedecerle. Voy a servirle solamente a Él. Mis hermanos, la palabra de Dios nos enseña, se teme al Señor, tu Dios, y sírvele solamente a Él, y jura solo por su nombre. Esta palabra, mis hermanos, de jura solo por su nombre, quiere decir que creas solamente en su nombre, en sus palabras, que te afiances de lo que Él tiene. Porque ve que dice, mis hermanos, el verso 14, y esto sí se pone aquí medio complicado. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean. Mis hermanos, ¿cuáles son esos dioses de los pueblos que te rodean? A veces la gente que tienes a tu alrededor, mis hermanos, ya sean vecinos, amigos, familiares, te dicen, en las iglesias nomás les lavan el cerebro, porque les piden ofrendas, les piden el diezmo, y todo eso es para el pastor, para que él se haga rico. Todo eso es para que el pastor se lo gaste. Mis hermanos, muchas veces nosotros los pastores no tomamos un solo centavo de las ofrendas y de los diezmos que entran a la iglesia. Y aunque lo tenemos permitido, porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario, mis hermanos, nosotros trabajamos. Y lo hacemos, mis hermanos, para que seamos ejemplo a la iglesia. Y para que la iglesia vea que trabajando, mis hermanos, y dependiendo de Dios, todas las cosas llegan. Pero mis hermanos, dice, no sigas los deseos, no sigas esos dioses de los pueblos que te rodean. ¿Por qué? Porque mucha gente te va a decir, ¿para qué diezmas? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué vas a ir a predicar? ¿Para qué vas a ir a evangelizar? ¿Para qué vas a cooperar? ¿Para qué vas a servir? Te están quitando el tiempo, te están quitando tu vida. ¿Para qué lo vas a hacer?
Y aquí es donde el Señor dice, no sigas a esos dioses de esos pueblos, no sigas esas voces. Y mi hermano, ve qué dice el verso 15. Y esto sí es tremendo y vamos a tomarlo mucho en cuenta. Dice, pues el Señor tu Dios está contigo. Y es un Dios que dice ahí, nuevamente, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Señor celoso. Y ahí hubiera terminado, hubiera estado bien, ¿verdad? En lugar de tener punto y coma, nos hubiera gustado un puntito nomás. Pero vean que dice, no vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No vaya a ser, mi hermano, que tu soberbia haga que el Señor se olvide de ti. No vaya a ser, mi hermano, que tu arrogancia, no vaya a ser, mi hermano, que tu altanería te borren de esta tierra. Mis hermanos, la palabra de Dios dice, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso, pero no vaya a ser que su ira se encienda en contra de ti y te borre de la faz de la tierra. Qué tremendo, mis hermanos, sería ser borrados de la faz de la tierra. Y escucha esto, si nosotros somos obedientes, vamos a poder disfrutar de las grandes cosas y maravillas que el Señor tiene reservadas para cada uno de nosotros. Y cuando esto pase, debemos ser muy agradecidos con Él, recordando de dónde nos sacó. Mis hermanos, vamos a Timoteo rápidamente, vamos a la segunda carta de Timoteo. Y vamos, mis hermanos, a ver rápidamente el capítulo 1, verso 3 en adelante. Y escuchen, mis hermanos, lo importante de por qué les digo que debemos de transmitir a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice así, Pablo está hablando a Timoteo. Pablo, cuando escribe esta carta, ya era demasiado viejo. Pablo ya estaba cansado. Pablo ya estaba, mis hermanos, de alguna forma anhelando estar ya con el Señor. Pero antes de hacer eso, mis hermanos, Pablo le escribe a su amigo Timoteo, a su hijo en la fe. Y le dice esto: al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero, ¿qué dice ahí? A tu abuela Loida, a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Mis hermanos, qué importante fue la abuela de Timoteo. Qué importante fue Loida, mis hermanos, porque ella le transmitió a Eunice y Eunice le transmitió a Timoteo. Mis hermanos, yo en la rama que tengo cristiana, yo nomás llego, mis hermanos, no le he preguntado hasta el día de hoy a mi madre si la madre de mi abuela Francisca Gómez Miranda conocían o servían del Señor. Gloria a Dios. Vean desde dónde viene, mis hermanos, esta transición. La mamá de mi abuela Francisca Gómez Miranda le transmitió a ella le transmitió a mi madre me transmitió a mí, yo le transmití a mis hijos y ahora mi hija le está transmitiendo a sus hijos. Mis hermanos, esta es la importancia de la transición, de poder transmitir. ¿Por qué, mis hermanos? Porque podemos ver que cuando usted es fiel al Señor, puede transmitir esa fe a las demás personas. Y si usted vive feliz, mi hermano, sirviéndole al Señor, téngalo por seguro que sus hijos van a ser felices sirviéndole al Señor. Mis hermanos, escuchen esto. Debemos dejar un legado de fe a nuestros hijos. Pablo usó a la familia de Timoteo como un ejemplo de transición de la fe de una generación a otra. Pablo le recuerda a Timoteo la fe de su abuela Loida y de su madre Eunice. Pablo estaba seguro de que estas dos mujeres habían transmitido la fe a Timoteo y quien a su vez Timoteo la seguía transmitiendo a las demás personas. Vean lo importante, mis hermanos, de poder transmitirle a los hijos. Vean lo importante de poder, mis hermanos, tomar tiempo y pasar tiempo con ellos. Mis hermanos, porque ahora podemos decir, o yo puedo decir en este caso mío,
Mi madre le transmitió a todos sus hijos y hoy todos sus hijos están aquí. Está Jorge, está Aarón, estoy yo, está Juve, está Susi y está Pablo. Ella nos transmitió a nosotros y ahora nosotros estamos en los caminos del Señor. ¿Y qué vamos a hacer para pagar eso? Transmitirle a nuestros hijos. Podemos ver a mi hermano Jorge, sus hijos están sirviendo dentro de la casa del Señor. Mis hijos están sirviendo dentro de la casa del Señor. Los hijos de mi hermana ya están sirviendo dentro de la casa del Señor. Los hijos de mi hermano Juve se están integrando nuevamente para servir en la casa del Señor. Mis hermanos, vean la importancia de la transición de nuestros hijos. Nosotros, ¿por qué seguimos el ejemplo? En mi caso de mi madre, porque era una señora, una persona de oración, una persona que amaba a Dios, una persona, mis hermanos, que había sido o sigue siendo hasta la fecha ejemplar en lo que hace. Eso a mí me animó a seguir a Dios, me animó a voltear a Dios. Mis hermanos, y ahorita podemos ver aquí en esta palabra que nos da Pablo de Timoteo, nos enseña que su abuela Loida fue la que conoció al Señor. Y mis hermanos, ¿por qué Loida? Yo quiero pensar, mis hermanos, que cuando Pablo llegó, él fue el que llevó el mensaje a su abuela Loida. Y después él lo transmitió con su hija Eunice. Porque a esta fecha, mis hermanos, cuando Pablo habla con Timoteo, posiblemente ya Loida y Eunice habían muerto. Pero el legado, la enseñanza y la fe que habían transmitido seguía más viva que nunca. Un día sin duda nosotros nos vamos a ir, mis hermanos, pero la fe que les transmitamos a nuestros hijos va a seguir viva dentro de la iglesia. Vamos rápidamente y con esta cita estamos terminando nuestra lección. Vamos, mis hermanos, al capítulo 3. Y vamos a leer a partir del verso 10. Y escuchen esto, mis hermanos. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos, pero con el ejemplo, mis hermanos. Con el ejemplo es con lo que mejor podemos predicarle a nuestros hijos, porque muchas veces, mis hermanos, no es necesario decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer. Ellos, viendo lo que nosotros hacemos, hacen lo que ven de nosotros. Y vean cómo Pablo, mis hermanos, habla con Timoteo y le dice esas palabras: tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Timoteo conocía al 100% a Pablo. Y Pablo se atreve a decirle esto: ha seguido paso a paso. ¿Qué dicen mis enseñanzas? ¿Por qué dicen mis enseñanzas, mis hermanos? Porque Pablo se apropiaba de las enseñanzas de Jesús y le decía: has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones, mis sufrimientos. Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio, Listra, y de las persecuciones que soporté, y de todas ellas me libró el Señor. Timoteo, mis hermanos, era testigo de todo lo que le había pasado a Pablo. Él lo había visto, él lo había vivido. Y era testigo de que Dios había sido fiel todo el tiempo con Pablo. Y es lo que Pablo le estaba transmitiendo a Timoteo. Y le estaba diciendo: así como Dios fue fiel conmigo, así lo va a hacer contigo. Así como yo obedecí a Cristo, así obedécelo tú. Así como yo serví, yo quiero que tú sirvas. Así como yo acabé mi vida en el ministerio, quiero que tú la acabes. Pero Pablo le estaba enseñando a Timoteo con el ejemplo. No le estaba mandando a hacer algo que antes él no había hecho. Y qué importante, mis hermanos, es poder hacer esto. Cuando usted, mi hermano, habla con el ejemplo, usted habla con autoridad. Cuando usted habla con el ejemplo, habla con poder. Cuando usted habla con el ejemplo, mi hermano, no hay cosa que lo refuten. Si yo le digo a mis hijos: hagan esto, y ven que yo no lo hago, ¿qué van a decir? Papá, primero hazlo tú. ¿De qué forma le digo? No es difícil hacer esto si no lo he experimentado, si no lo he hecho, si no lo he vivido. Mis hermanos, debemos de ser ejemplo para nuestros hijos, para tener autoridad y cara para poder decirles las cosas.
¿De qué forma corrijo a mi hijo? ¿De qué forma corrijo a la iglesia? ¿De qué forma edifico? Si antes no soy edificado yo. Mis hermanos, debemos de aprender a predicar ¿con qué? Con el ejemplo, como Pablo lo estaba haciendo con este muchacho llamado Timoteo. Ponme el verso que sigue, por favor. Dice, asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Jesucristo o en Cristo Jesús. Mientras que esos malvados farsantes irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, escuchen mis hermanos que están aquí en la iglesia, los que nos siguen a través de las redes sociales, pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. ¿De quiénes lo aprendió? De Pablo y de Jesús, de Bernabé, de los que estaban ahí con ellos. Ponme el verso que sigue. Y con este estamos terminando. Dice el verso 15, vamos a terminar en el 17, dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura, escucha mi hermano, toda la Escritura, toda la Biblia, toda esta Escritura, mis hermanos, toda esta Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuántos lo saben, mis hermanos? Toda la Escritura, dice Timoteo, es inspirada por Dios. Y escucha, es útil para enseñar. ¿Estamos aprendiendo de ella el día de hoy? Sí, es útil para enseñar. ¿Es útil para reprender? ¿Estamos siendo reprendidos en algún área de nuestra vida? Sí, nos está reprendiendo para corregir. ¿Nos está corrigiendo el día de hoy la palabra de Dios? Sí, mis hermanos, para corregir y para instruir. ¿Qué dice ahí? En justicia. El 17 terminamos y ve que dice, a fin de que cada siervo o a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Mis hermanos, este es el libro o esta es la palabra de Dios que está capacitada y es útil para todo lo que acabamos de ver. Pero ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Primero escuchar lo que dice Dios a través de su palabra, después obedecerla y después ¿qué? Transmitirla a los demás. Escuchen esto, mis hermanos. Pablo le recuerda a su hijo Timoteo cómo fue su vida en esta tierra. Timoteo era testigo ocular de la vida de Pablo y eso lo animaba a seguir su ejemplo, viendo y sabiendo que Dios nunca lo había dejado solo. Y escuchen esta pregunta, mis hermanos, que es muy importante. Si nosotros queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Si nosotros queremos que nuestros hijos sirvan a Dios, ¿qué debemos de hacer nosotros? Debemos servir primero. Si yo quiero que mi hijo sirva a Dios, tengo que servirle a Dios. Si yo quiero que mi hijo honre a Dios, tengo que honrar a Dios. Si yo quiero que mi hijo tema a Dios, tengo que temer primero yo a Dios. Si usted quiere, mi hermano, que sus hijos sean un ejemplo en la sociedad, tiene que ser primero usted un ejemplo en la sociedad para que esto pueda suceder. Primero nosotros, mis hermanos, si queremos tener buenos hijos, debemos de ser buenos padres. Así, escuchen, así que es tiempo de equiparnos a nosotros mismos primero. Pero después, mis hermanos, debemos de equipar a nuestros hijos para que nuestros hijos equipen a sus nietos. Apóyame con el teclado tantito. Ponte de pie, mi hermano. Y yo quiero llegar a esta conclusión el día de hoy. Al principio les decía, mis hermanos, que la misión más grande que nosotros tenemos como padres es transmitir el evangelio a nuestros hijos. No había cosa más grande ni más importante que hacer en esta tierra que llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Y escúchame esto, mi hermano, el día de hoy. El error más grande de un padre, escúchame esto, el error más grande de un padre es no transmitir la fe a sus hijos. Si tienes con qué apuntarle,
apúntalo, mi hermano. El error más grande de un padre es no transmitir la fe a sus hijos. ¿Por qué? Mi hermano, porque si tú no transmites esa fe a tus hijos, por tu culpa, escúchame bien, hermano, por tu culpa, varias generaciones pueden perderse. Sí, mi hermano, si tú no transmites esa fe a tus hijos o a tu hijo, muchas generaciones pueden perderse por tu culpa, por no ser un padre responsable, por no ser un padre que ama a Dios, por no ser un padre que teme al Señor. Si tú no tomas el tiempo el día de hoy para enseñar e instruir a tus hijos, mis hermanos, tú puedes ser el culpable de que tus hijos después anden en el mundo, de que tus nietos anden perdidos, de que tu generación, mis hermanos, se pierda. Escuchen esto. Dice, ¿por qué? Porque por tu culpa varias generaciones pueden perderse, y esto sería una tragedia. ¿Sabes, mis hermanos, o saber que por tu culpa tu descendencia se perdió? Mi hermano, esto va a ser terrible. De ti depende mucho, mi hermano, a dónde van a estar tus nietos, bisnietos en un futuro. De ti depende mucho, mi hermano, qué camino, qué ruta van a tomar tus hijos, hacia dónde se van a dirigir, qué es lo que van a hacer. Mi hermano, tu responsabilidad como padre es equipar a tus hijos. Tu responsabilidad como padre es enseñarles el temor al Señor, es enseñarles a obedecer, enseñarles a escuchar. Mi hermano, el día de hoy el Señor quiere que nosotros hagamos un compromiso con Él. El Señor quiere, mis hermanos, que nos comprometamos con Él y que le digamos, Señor, yo me comprometo a seguir enseñando a mis hijos. Yo me comprometo a seguir guiando a mis hijos, Padre, y también, ¿por qué no decirlo, ver a mis nietos, Señor mío? Señor, yo quiero ver a mi generación sirviéndote. Yo quiero, Padre, que después de muchos años, Señor, que yo ya no esté en esta iglesia, pero aquí pueden estar mis nietos, bisnietos, tataranietos, pueden estar cantando y alabando tu santo nombre. Mis hermanos, ¿por qué hay muchos hijos el día de hoy en las calles perdidos, en las drogas, en el alcohol, en el robo? Porque hay muchas personas, mis hermanos, hijos de personas que creen en el Señor, ¿por qué están perdidos en el mundo? ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque muchas veces los padres no fueron responsables. Los padres son salvos, pero los hijos son condenados. ¿Y sabes por qué, mis hermanos? Porque no se tomaron el tiempo de transmitirles esta transición. No fueron capaces de transmitir esa fe que tenían por el Señor. Es por eso, mi hermano, que el día de hoy podemos ver a jóvenes en el mundo destruidos. Podemos ver, mis hermanos, a personas sufriendo en las calles. Y mis hermanos, muchas veces los padres son los culpables de que esto esté pasando. Muchas veces son los padres que no les inculcaron el temor a Dios. Muchas veces son los padres que no los guiaron, que no los equiparon, que no pasaron tiempo con ellos. Y ahora están cobrando esa factura. Ahora están sufriendo estas consecuencias. Ahora muchos padres ven a sus hijos perdidos y se preguntan, ¿por qué? Si yo te sirvo. Y el Señor contesta, porque no les enseñaste la fe que tú tenías, porque ellos no están haciendo lo que tú estabas haciendo. Por eso es que ellos están perdidos. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, elevo esta oración hacia ti, Padre eterno. Primero, Padre, para darte gracias, Señor, y mostrarnos, Padre, la importancia o lo importante que es transmitir, Padre, nuestra fe a nuestros hijos. Yo te pido, Padre, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, que nos ayudes a hacerlo, Padre. Que nos ayudes, Padre, a llevar a nuestros hijos a tus pies. Que nos ayudes, Padre, a llevar a nuestros hijos a esa fe inquebrantable que tú nos has dado. Que nos ayudes, Padre, a llevar a nuestros hijos, Señor mío, a que te sirvan, a que te obedezcan, a que sean esforzados, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a ser esos padres de los cuales tú te sientas orgulloso. A ser esos padres que podamos decirte, Señor, aquí están mis hijos sirviéndote, Señor. Aquí está mi descendencia sirviéndote, Padre. No hay cosa más hermosa